Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy vamos a preparar unas deliciosas croquetas de berenjenas, súper cremositas por dentro, crujientes por fuera y que son perfectas para servir y disfrutar como aperitivo estas navidades. Mirad cómo quedan por dentro, quedan buenísimas, con un saborcito a berenjena increíble. Y además también le vamos a poner un poquito de queso. Veréis qué fáciles son de preparar. Y para la masa vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 150 gramos de berenjena limpia. Esta berenjena pesa 450 gramos, aunque para preparar nuestras croquetas solamente vamos a usar un trocito. El resto podemos taparlo con papel film, llevarlo a la nevera y reservarlo para preparar otras recetas, por ejemplo una ensalada Belén, que es perfecta para disfrutarla estas navidades. Media cebolla pelada limpia y picadita, un diente de ajo pelado limpio y picadito, 500 ml de leche entera a temperatura ambiente, 4 cucharadas de harina de trigo que vamos a tamizar con ayuda de un colador, 3 cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto le vamos a poner una cucharadita. 4 cucharadas de queso rallado voy a usar emmental y un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Primero vamos a partir nuestra berenjena en rodajas finas. Cada rodaja la vamos a cortar en tiras finas. Y cada tira la vamos a partir en cubitos pequeños. Pondremos nuestros trocitos en un colador que vamos a colocar sobre un bol profundo y echaremos media cucharadita de sal, en este caso es gruesa, sobre nuestros cuadraditos de berenjena. Moveremos un poco el colador para que la sal vaya a todos los rincones y dejaremos reposar entre 1 y 2 horas a temperatura ambiente para que suelten el amargor. Ahora vamos a enjuagarlos bien bajo el chorro del grifo para quitar el exceso de sal. Escurriremos bien y reservaremos. En una sartén honda o wok que vamos a poner a fuego fuerte echaremos el aceite de oliva. Una vez caliente bajaremos a fuego medio y agregaremos el ajo. A continuación echaremos la cebolla. Removeremos un poco con una cuchara de madera y dejaremos cocinar 3 minutos. Después de los 3 minutos incorporaremos los cubitos de berenjena y media cucharadita de sal. Mezclaremos, cubriremos con una tapadera y dejaremos cocinar 6 minutos. Pasado el tiempo destaparemos, removeremos, taparemos de nuevo y dejaremos cocinar 6 minutos más. Una vez conseguido vamos a añadir la harina tamizada y vamos a mezclar 1 minuto para que la harina pierda el sabor a crudo y con cuidado de que no se nos queme. Mezclaremos bien, se nos van a formar como unas migas. Y ahora vamos a verter la mitad de la leche. Removeremos sin parar y cocinaremos hasta que nuestra mezcla espese. Cuando pasemos la cuchara de madera y se nos forme un surco que no desaparece, agregaremos el resto de la leche. Y vamos a dejar cocinar unos 12 minutos sin parar de remover. Y por fin, después de los 12 minutos, vamos a agregar el queso rallado y la pimienta negra molida. Mezclaremos bien y vamos a dejar nuestra salsa en el fuego hasta que termine de espesar. La he tenido más o menos un par de minutos más. Aunque cuando veáis que empieza a burbujear, será el momento de retirarla del fuego. Estará lista.
Y fuera de fuego vamos a probar y a rectificar con sal si fuera necesario. En mi caso he tenido que añadir un poquito más. Y por último vamos a dejar que enfríe. Primero la vamos a tener a temperatura ambiente y después la vamos a cubrir con papel film y nos la vamos a llevar a la nevera al menos unas 4 horas. Y después de las 4 horas vamos a formar nuestras croquetas y para ello vamos a necesitar un huevo campero que vamos a batir con una pizca de sal hasta que espume, harina de trigo suficiente, yo he utilizado 4 cucharadas y pan rallado suficiente, vamos a utilizar 7 cucharadas. Con una cuchara sopera voy a tomar un poquito de la masa y la voy a pasar al plato en el que tenemos la harina. Vamos a ir formando una bolita dándole la forma de croqueta y cubriéndola bien con harina por todas partes. Ahora bañaremos nuestra croqueta por todas partes en el plato del huevo batido, escurriendo bien el exceso. Y finalmente vamos a pasarla por el plato del pan rallado, empanándola bien por todas partes y retirando el sobrante. Vamos a repetir estos 3 pasos hasta quedarnos sin masa. Y por último las vamos a cubrir con papel film para llevárnoslas a la nevera toda la noche y que adquieran una mejor consistencia para poder freírlas más fácilmente. Y al día siguiente y para freír nuestras croquetas vamos a necesitar aceite suficiente. Yo voy a utilizar 250 ml de aceite de girasol, aunque también podríamos utilizar de oliva. Verteremos el aceite en una sartén antiadherente que vamos a poner a fuego fuerte. Sabremos que está caliente porque agregando un poquito de pan saldrán burbujitas. Una vez caliente, bajaremos el fuego a la mitad y freiremos nuestras croquetas 1,5 minutos por cada lado o hasta que veamos que los bordes están doraditos. Y de 3 en 3 para no bajar mucho la temperatura del aceite. Y una vez fritas, escurriremos bien y pasaremos a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Y como yo no tengo paciencia, os voy a enseñar cómo queda una por dentro. ¡Mirad qué cremosita! ¡Madre mía! Esto está riquísimo. Y aquí tendríamos el resultado final. ¿Habéis visto qué croquetitas tan ricas nos hemos preparado en un momento? Están buenísimas, con un sabor estupendo y por dentro quedan súper cremositas. Son un vicio, se tragan solas. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta y a suscribiros al canal para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!